Buenas tardes, queridos radioescuchas. El día de hoy tenemos un reportaje especial sobre el confinamiento, pero antes de ello quisiera hacer un recordatorio. Como sabemos, el pasado 6 de marzo del 2020 se reportó el primer caso confirmado de coronavirus en el Perú. Desde entonces, el avance de la pandemia ha sido evaluado por el Ministerio de Salud y reportado por la ciudadanía. Desde que se produjo la primera muerte de caso del coronavirus en el Perú, el 6 de marzo del 2020, el rastreo del número de fallecimientos ha sido una labor más cuestionada y compleja a realizar. Ahora, si hablamos de la relación a la pandemia en cuanto a la labor del periodismo, es graviante, porque además de las funciones clásicas que le atribuimos, cumple la tarea de orientar para permitir a las personas saber cómo enfrentar el día a día. Hoy más que nunca se necesita hablar con la gente de los temas de interés público. Hay nuevas tendencias en el periodismo, orientadas a focalizar la atención en los destinatarios. Francisco Apaza nos presenta su reportaje, Fotoperiodismo en tiempos de COVID. Al menos un periodista muere diario. Como si no fuera suficiente que América Latina sea una de las regiones más peligrosas y violentas para el ejercicio del periodismo. Ahora es la que registra más casos de muertes de profesionales de la prensa. Los periodistas pagan un alto precio en esta pandemia. Tienen un papel fundamental que desempeñar en la lucha contra el virus. Deben proporcionar información sobre el terreno y su seguridad. Está especialmente en riesgo. Varios de ellos murieron por falta de las medidas de protección adecuadas en el desempeño de su trabajo. 3 países latinoamericanos lideran la clasificación de muertes de periodistas por COVID-19, liderado por Perú con 135 fallecidos, y a su continuación Brasil con 113. La primera muerte registrada de un periodista latinoamericano se produjo el 28 de marzo del 2020. Lauro Freitas Filo tenía 61 años y era editor en jefe de Monitor Mercantil, donde trabajaba desde 1988. 4 días después fue el turno del peruano Ricardo Gutiérrez Aparicio, miembro del Colegio de Periodistas de Lima. Los casos más recientes fueron del brasileño Roxon Filene de Oliveira, de 52 años, y del mexicano Hugo Sánchez Izquierda, de 56 años, quien pasó la mayor parte de su carrera de 39 años en la red de 5 Radio, en Puebla. Tanto el mexicano como el brasileño habrían fallecido el pasado lunes 15 de marzo del 2021. Según datos del Press Emblem Campaign. Pero por otro lado, la pandemia incentivó a un grupo de 19 fotógrafos latinoamericanos que hacen referencia al COVID-19, 10 hombres y 9 mujeres, distribuidos en distintas ciudades y países, a crear un proyecto fotográfico sobre la pandemia. Este proyecto se encuentra en el libro Red Flag, donde 19 fotógrafos de 14 países han capturado el impacto del coronavirus desde momentos íntimos en cuarentena con familiares hasta incendios devastadores en la Amazonía brasileña. Los fotógrafos han sido testigos de inundaciones, disturbios y funerales y han visto a sus padres, hijos y hermanos luchar contra el aislamiento social, la soledad y la ansiedad. Las fotos como la bandera roja cuentan una historia de desesperación y esperanza, una de la que reconocemos el papel de la comunidad y el deseo de la humanidad de una conexión. Sin duda, la pandemia generó un gran número de desempleo. Esto afectó también a los periodistas, en donde la crisis sanitaria ha ejercido una presión adicional en profesionales de las comunicaciones, quienes han sumado un nuevo componente de incertidumbre sobre su futuro en los medios de comunicación y otros sectores de la industria. Despidos, estrés, alteración de las horas de trabajo, imposibilidad de adoptar teletrabajo y exposición directa a los contagios. Son solo algunos de los factores que se pueden identificar en el contexto de la pandemia a nivel mundial. Eduardo Ramos, fotoperiodista español, confirmaría con sus siguientes palabras: la pandemia puso condiciones a muchos oficios o profesiones. El fotoperiodismo no es ajeno a esto. Además, mencionamos que su trabajo como fotoperiodista cambió mucho, pues de la noche a la mañana las restricciones le impidieron tomar fotografías que no sean las calles de Madrid vacías. Para profundizar este caso, y sobre todo en el Perú, Sebastián Sumarán fue al grupo La Industria a realizar unas entrevistas y tocar los temas sobre la pandemia. ¿Qué sentido o panorama cree que tienen las fotos actualmente? Sí, ahorita ha descendido bastante. Antes me acuerdo cuando empezó la pandemia nomás, todo era pues del Hospital Belén, Hospital Regional, de los heridos, de las personas que están así con mal, enfermas en el regional, ahí los llantos que habían de las mujeres, ¿no? que no podían hacer ingresar a sus pacientes, porque lo que pasa es que
O sea, estaba tan saturado el Belén y el regional, ya me acuerdo, que la gente se moría afuera porque ya no les abrían la puerta, ¿no? Entonces eran fotos de esas, ¿no? Eran esas fotos y bueno, ahora han descendido bastante ya el nivel de contagio, parece que ha bajado un poco y ya no hay muchas fotos de esas, ¿no? Y incluso ya hasta casi nada, ¿no? Pero a comparación del inicio de la pandemia, ¿no? Bien, en la actualidad ha cambiado mucho la visión que nosotros ahora los reporteros gráficos llegamos a tener, ¿no? Para empezar, hoy en día tenemos que tener mucha información sobre la pandemia antes, durante y después. Es decir, cuando la pandemia inició, cuando la pandemia estuvo en su apogeo, en la segunda ola, hacíamos muchos temas de muertos, hacíamos muchos temas de balones de oxígeno, de personas esperando en colas, afuera de los hospitales, dentro de los hospitales. Y ahora tratamos de hacer unas fotos en las cuales todavía existe una denuncia de aquellas personas que no cuidan, que no se cuidan, irresponsables, ¿no? Gente con mascarilla abajo, gente que no acude a la vacuna. Entonces tenemos ese panorama de comunicar, de informar. Y bueno, en mi trabajo yo trato de ver siempre la fotografía como una denuncia pública, ¿no? Mi mejor arma que tengo es mi cámara, ¿no? Y entonces esa cámara para mí me permite ser los ojos de aquellas personas que no salen de casa. Sabemos que por temas de la pandemia hay muchos aún encerrados, haciendo teletrabajos, esas cosas, pero nosotros como fotógrafos no podemos hacer eso. Tenemos que estar dentro de la cancha, moviéndonos, haciendo todo tipo de trabajos en campo, ¿no? Porque si el redactor puede estar en su casa y tener la información normal, el fotógrafo no puede estar en su casa y tener la foto. Si no estás en la acción, no hay foto. ¿Cómo sentiste tu salud durante los sucesos de crecimientos de casos positivos? Un poco la cólera de ver la irresponsabilidad de las personas, ¿no? Que tomaban esto a la ligera, como un juego, como una broma, que les daba igual los toques de queda, y los famosos ahora tildados covidiotas, ¿no? Que estaban en fiestas o en las esquinas o pensaban que la vida continuaba normal cuando realmente ya nuestro ritmo habitual estaba cambiando y hasta ahora tenemos que seguir cuidándonos. Ver personas que quizás no te imaginabas que iban a morir o ver familiares llorando. Entonces son cosas que tenemos que manejarlas muy bien, porque no es que nosotros estemos ajenos, también somos seres humanos, estamos siempre donde se puede decir que el fotógrafo de prensa está donde las papas queman, ¿no? Es un decir porque si hay gente en UCI, el fotógrafo tiene que estar, ¿no? Entonces nosotros no podemos salir corriendo, al contrario, tenemos que ir blindados psicológica y emocionalmente para no ser afectados con ese sufrimiento, ¿no? Ver a una familia entera llorar que ha perdido seres queridos es desastroso, pero no podemos abrazar esa realidad como nuestra en un sentido de que nos llegue a afectar. En pandemia, en estos años, lo más fuerte que bueno, he podido ver es estar en UCI, ¿no? Estar en UCI es en el momento en el que, por ejemplo, están las personas intubadas, entrar, ver esa realidad, pero no va a ser comparar ese lado emocional como cuando tú sales en operativos con militares, ¿no? Me tocó vivir esa experiencia, hacer patrullaje con militar, la adrenalina que tenías tú, el correr junto con ellos, el caminar junto con ellos, el patrullar junto con ellos, es algo que me va a marcar siempre. Me ha marcado mucho y creo que es con la mejor anécdota que tengo, ¿no? Cubrir operativos con militares, policía, en toques de queda fue algo que nunca imaginé que iba a cubrir, porque yo siempre escuché sobre el toque de queda en la época de terrorismo, pero no en una época de pandemia donde había que salir con ellos. Y los toques de queda empezaron 8, 9, 10, 11, 12 de la noche. Y así, y entonces tú tenías que ir adaptándote también tus horarios, saber que ya no cubrías en las mañanas, cubrías en las noches, y tenías un turno de 8 de la mañana a 3, 4 de la mañana, no, perdón, de 8 de la noche a 3, 4 de la mañana, y era tu nuevo ritmo de trabajo, ¿no? Se podría hablar, digamos, de toques de queda diferentes, con situaciones diferentes, pero con un resultado muy similar, ¿no? Lo anterior era un conflicto social,
en el cual tú ya conocías al enemigo, más o menos sabías por dónde podía estar, por dónde podía atacarte. Esta vez nos enfrentábamos a un enemigo invisible, era distinto, el que estaba a mi costado quizás tenía el virus y yo no sabía. Entonces, esas cosas como que sí pueden afectarte, pero teníamos que estar preparados para lo que pueda pasar. Muchos en el trayecto cubriendo han sido víctimas del COVID, ¿no? Y lastimosamente perdieron la lucha. Ahora estamos con ese conflicto de no saber qué nos depara. Una tercera ola es lo más probable que venga, pero tenemos que estar preparados. Una recomendación a las personas que acudan a los centros de vacunación, que se vacunen, que sí o sí la vacuna ayuda, ¿no? Y nada, yo pienso que eran distintas situaciones, pero igual el resultado terminó siendo el mismo. Irresponsables en calle que tenían que estar en sus casas incumpliendo, rompiendo todo protocolo, toda norma, toda ley, y tenían que estar en una carceleta por incumplir, pues, ¿no?, las normas. Espero que les haya gustado este programa. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. Buenas noches.